Ni el comprador ni el vendedor quieren escriturar ahora al 100%. Al 100%. Si te caen, te hacen una auditoría y no lo pagaste, vas a pagar mucho más de lo que tuviste que haber pagado. El doble. Impuestos a pagar en una transacción inmobiliaria. Uy. Hola familia de Inmobilia, ¿cómo están todos ustedes? Espero estén teniendo un excelente día. Conmigo está Marielos, que nos acompaña el día de hoy para brindarnos información. Bueno, ya saben, creo que es una información súper útil para tomar las mejores decisiones en temas inmobiliarios. Así que el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ma? Impuestos a pagar en una transacción inmobiliaria. Uy, ojo. Importantísimo. Este es un tema bien delicado que no a todos les gusta hablar porque hay muchos matices ahí de grises y con temas de ley. Y sobre todo desinformación. Y ojo, lo que vamos a hablar aquí es de tener mucho cuidado a la hora de comprar o vender una propiedad. Así que vamos a comenzar por lo menos con el vendedor. La persona que vende la propiedad, si tú eres la dueña de la propiedad y la vendiste, ¿qué impuestos son los que tienes que pagar tú como vendedora? Yo como vendedora de la casa que voy a vender, valga la redundancia, me toca pagar el impuesto de ganancia capital. ¿Esto qué quiere decir? Muchos vendedores lo desconocen, porque me ha pasado con clientes que yo no tengo que pagar nada y desconocen eso, y es bien importante, que es el remanente que tienen que pagar el 10% de ganancia capital. Si tú vendiste tu casa en 10 y la tienes escriturada en 50, tienes que pagar el 10% de ese remanente. No, espérate. Ojo, solo voy a aclarar algo. Esto es válido para Guatemala, ¿no? Es que estás diciendo... Esto es válido para Guatemala. Para Guatemala. Ahora bien, vamos a hablar un momento. No, porque si tu propiedad, el valor de tú la vendiste en 100, tú la vendiste en 100. Ajá. Y la tienes escriturada. Ajá. En el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, por eso en 50, tú tienes que pagar un 10% de ese remanente. De ese remanente, que esa de es esa la ganancia, diferencia. De esa diferencia, que esa es la ganancia capital. O sea, que si la compraste, si la vendiste en 100 y la vendiste en 100 y la tienes escriturada en 50, hay 50 ahí de remanente. Sobre esos 50 de remanente vas a tener que pagar el 10% de ganancia de capital, que en este caso son 5. Entonces, solo para que tengas idea de cómo es el tema de la ganancia de capital, no te dejes engañar, sí o sí la tienes que pagar. Tienes que pagar ganancia de capital. Muchas personas la desconocen, pero sí es bien importante porque es ley del ISR. Sí, y no solo eso, sino que si no la pagas durante los primeros 30 días que hiciste la negociación inmobiliaria y la SAT te llega a caer encima por esa negociación, te va a tocar que pagar una multa, y la multa normalmente es del doble de lo que te costó, o sea, pagar la multa y pagar la ganancia de capital. O sea, te puede salir carísimo. Te puede salir carísimo. Y ojo, durante 5 años te pueden hacer una auditoría, y si no lo pagaste, ahí vienen las multas. Son 5 años que estás sin dormir tranquilo y afecto. O sea, es importante pagarlo. Mucha gente no lo paga. Yo conozco personas que no lo han pagado, yo se los he aconsejado, pero es bien importante pagar esa ganancia capital. Sí, es muy importante. Entonces, porque te pueden caer hoy, o te pueden caer mañana, o te pueden caer dentro de 3 años, o no te pueden caer nunca. Pero lo más seguro es que sí caiga. Ahora bien, vamos a hablar de lo siguiente. Hasta ahí, tú como comprador son los impuestos, tú como vendedor son los impuestos que tienes que pagar. Ahora viene la parte compradora. ¿Qué impuestos tiene que pagar la parte compradora a la hora de adquirir una propiedad? Hay 2 clases de impuestos. Bueno, realmente es el mismo impuesto dependiendo de la cantidad. Si es una reventa, vas a pagar el 3% de timbres. Dependiendo de la operación, no de dependiendo de la operación. Porque te digo, depende de la operación. Si es una reventa, vas a pagar el 3% de timbres, y si es una primera venta, el 12%. Ok, aquí vienen todos los matices grises que son los que yo les digo. A ver, la SAT exige de alguna manera de que se escriture sobre el 100% del valor en el que adquiriste la propiedad. Exacto. Si la propiedad tú la compraste en 1 millón, ¿ok?
y es una reventa, tienes que escriturarla, digamos, bajo 1 millón. Y sobre ese millón vas a pagar el 3% de timbres, ¿ok? Ahora bien, que eso equivale a 30,000, ok, vas a tener que pagar 30,000 de timbres, eso le pertenece de una vez al fisco. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un tema de grises? Porque la gente está de acuerdo en pagar ese 3%, pero un montón de gente viene y dice, no, ¿sabes qué? No la vamos a escriturar en 1 millón, la vamos a escriturar en 500, ¿ya? Para pagar menos y sobre todo para ahorrarte el tema del UCI. ¿Qué pasa con el UCI? Que es algo que se paga de por vida. Aquí no hay tanes de que, no, que es un solo pago. No. El UCI, si tú escrituras al valor que es de la propiedad, obviamente el UCI te va a venir a afectar al 9 por millar sobre el valor en que adquiriste la propiedad. De por vida. El 9 por millar anual, ¿ok? Hay una tabla, no es el 9 por millar justo, sino que hay una tabla dependiendo del monto del valor de la propiedad, así es como te cobran. Pero ojo, la gran mayoría se va por el 9 por millar porque son transacciones normalmente arriba de los 100,000 quetzales. Creo que si una propiedad te cuesta 20,000 quetzales, creo que pagas 1 o un 2 por millar, no me recuerdo cómo está esa situación, pero por ahí está. Así que es por eso que está estos matices, que mucha gente que le vamos a meter el 30% de mejoras o el 20% de mejoras, que ojo, claro que es válido el tema de las mejoras siempre y cuando hayan realmente unas mejoras. Y tienes que pagar un IVA también, pagas el 12% de IVA. Claro. Las mejoras llevan un 12% de IVA. A mí se me había pasado eso. También tienes que pagar por las mejoras, impuestos, todo tienes que pagar IVA, pero no tienes que pagar UCI. Eso es lo principal. Entonces, ojo, sí puedes hacer el tema por mejoras, pero realmente tienen que haber mejoras, ¿ok? Si no hay mejoras, entonces si no las existen, no. Si no existen las mejoras, tienes que escriturar al 100%, porque vuelvo y repito, si te llega a caer el fisco, seguramente te van a rectificar. Y probablemente rectifiquen a valores que ni siquiera tú compraste, ya a valores mucho más arriba y te salga peor la situación. Así que, y eso es algo que hoy por hoy está fiscalizando más fuerte la SAT, digamos, por lo mismo, ¿no? Porque ellos saben que hay una gran cantidad de fraudes a nivel general por este tipo de cosas. Ahora bien, la segunda situación, si vas a comprar una propiedad nueva, pagas el 12%. Ok, si vas a comprar una propiedad nuevecita de paquete que te la entregan dentro de 3 o 4 meses, ya dentro del valor que te dio el desarrollador o el proyecto inmobiliario, lo que sea, ya viene normalmente el precio ya con los impuestos. Pero algo importante es cuando tú compras con un proyecto, puedes escriturar 70-30. Ah, sí, claro, por el tema de las mejoras. Por el tema de las mejoras. Pero claro, aquí sí existen las mejoras, porque regularmente, o sea, 70-30 porque el 30% son pasos, amenidades, pasos comunes, áreas comunes, jardines, bla, bla, bla. Por eso es ese 30%. Entonces, sí, la ley te permite hacer ese 70-30 porque sí existe ese tema de mejoras. Entonces vas a pagar el 12% sobre el 70% restante. Y sobre ese 70% va tu UCI. Exactamente, sobre el 70%. Entonces, aquí no hay escapatoria y solo les voy a decir algo. Si nos estás oyendo en este momento y eres una persona que está a punto de comprar una propiedad usada, que normalmente son reventas, te aconsejo que no te metas en problema y trátala de escriturar al 100%, ¿ok? Bueno, puedes incluso hacer un tema de mejoras también, solo chequea con tu abogado que realmente sean mejoras y si las son, entonces te puedes quitar un poco del tema de UCI ahí y si eres la persona vendedora, te recomiendo altamente que pagues tu ganancia de capital que equivale al 10% sobre el valor, sobre la diferencia entre el monto vendido y el valor escriturado en el registro de la propiedad. Así duermen tranquilos durante esos 5 años. Así duermen tranquilos durante 5 años. Y ¿sabes qué? Tengo clientes, esto es un tip por sí, porque ¿qué pasa? Ni el comprador ni el vendedor quieren escriturar ahora al 100%. Porque
El comprador dice, mano, me va a tocar que pagar el 10% sobre la diferencia entre lo que está escriturado y el valor actual. No, mano, mira, está escriturado en 500 quetzales y mi propiedad queda en zona 15 y vale más de $1 millón. Imagínate cuánto tiene que pagar el 10% de capital, de ganancia de capital básicamente sobre el $1 millón. O sea, casi son $100,000 lo que va a tener que pagar solo de impuestos por haber vendido su propiedad. Pero a la larga, ¿qué pasa? Si te caen, te hacen una auditoría y no lo pagaste, vas a pagar mucho más de lo que tuviste que haber pagado. El doble. Normalmente es el doble. Así que ojo con eso. ¿Qué ha hecho mucha gente? ¿Pero ibas a contar algo? No, por eso. Lo que hace mucha gente en estos casos es, voy a poner a la venta mi propiedad, me voy a ir a la municipalidad a subirle el valor registral. O sea que si mi propiedad costaba 100 quetzales y hoy en día cuesta $1 millón, porque esos casos hay y hay por montones, 100 quetzales y ahora vale $1 millón, la voy a ir a registrar sobre el $1 millón. Eso sí, me va a subir el UCI de una manera ridícula, porque sí te va a subir el UCI. Pero ojo, ya no hay tanes con el comprador de que no, lo vamos a reescriturar por menos, o que esto, o que lo otro. No, mira, esto está escriturado, así es la negociación y listo. Y él solo pagaría el 3% sobre lo que se vaya a vender la propiedad. Entonces, y ojo, eso si no ha llegado todavía la municipalidad a tu sector a revalorizar la propiedad, porque ya en muchos lados ya llegó la municipalidad revalorizando los sectores. Y ojo, revalorizando, no atascando tanto el precio, pero sí revalorizando. O sea, no en 100 quetzales ya, sino que ellos dicen, mira, esta propiedad no cuesta el $1 millón que tú la querés vender, pero ellos te la revalorizan en 500,000, 800,000 o $1 millón de quetzales. No el $1 millón, pero sí la vuelven a revalorizar. Entonces, consejo, antes de que, si ya tienes pensado vender tu propiedad y quieres, digamos, asegurarte de que todo se haga por la vía legal, ve y revalorízala en la municipalidad. ¿Te va a subir el UCI? Sí, te va a subir inmediatamente, pero van a ser pagos que vas a tener que hacer durante unos meses mientras logras colocar tu propiedad. Ese es mi consejo del día de hoy. Paguen sus impuestos, estén al día. Paguen sus impuestos. Y asesórense con sus abogados. Lamentablemente, sí es cierto, la municipalidad no tiene que hacer lo que tiene que hacer con el tema de, porque pues las calles de enfrente están hechas pedazos. Pero de alguna manera, si no los pagas, te puedes meter en un gran problema. Así como el tema del impuesto de circulación. No sé quién estaba diciendo de que ahora no puedes echar gasolina. No, pero no salió. No salió. Yo sé que no salió. Queman vivo al tipo ese. O sea, y yo soy uno de los primeros en apuntarme ahí a la cola. O sea, pero a lo que vamos es que, o sea, sí, hay que pagar el impuesto de circulación para que las calles estén en correcto estado. Pero ojo, da molestia que te lo vengan a exigir de esa manera. Si no lo pagas, pues no te corto la gasolina. Bueno, entonces repara las calles, pues, o sea, haz algo. Así que ese es nuestro consejo del día. Gracias por vernos en este podcast y ojo, vuelvo y repito, paguen sus impuestos como tiene que ser. Marielos, ¿algo más? Solamente paguen impuestos, asesórense bien y estamos a la orden, ¿verdad? Y recuerda, escríbanos si necesitas asesoría correcta de cómo comprar un inmueble, un buen inmueble. Mueve esos deditos, muévenos, escríbenos. Estamos para servirte. Chao.